Dios les bendiga, hermanos. No sé si me escuchan o si me ven. Ok. Dios les bendiga, hermanos. Pues sigamos teniendo en oración a estas familias amadas, hermanos. Mi familia Carpinteiro. Sigamos orando por nuestro hermano, la familia de nuestro hermano Ervin también. Por nuestra hermana Conchita Carpinteiro, que también está delicada de salud, y por toda la familia, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, hermanos, en Hechos capítulo 11. Hechos 11, nuestro recorrido que estamos haciendo a lo largo del libro de los Hechos nos lleva ahora a Hechos capítulo 11, y vamos a estar meditando, hermanos, en la enseñanza que hay detrás de este pasaje para nosotros en esta mañana. Hechos 11, del 1 al 18, voy a dar lectura yo, dice así la palabra del Señor. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo esos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oremos. Padre, en tus manos pongo este tiempo, Señor. Me pongo a mí mismo en tus manos, me encomiendo a tu voluntad, a tu dirección, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Dios destruye nuestros paradigmas, un paradigma, hermano, se puede definir como un cuerpo de ideas, una estructura de pensamientos, métodos, asunciones teóricas que nosotros sostenemos como seres humanos y que son las que van moldeando nuestra conducta, nuestra manera de hacer. Es decir, todo lo que hacemos todos los días como personas, e incluso como familias, e incluso como iglesia, hermanos, están fundadas o están gobernadas por nuestros paradigmas. Nosotros tenemos paradigmas, hermanos. Todos tenemos nuestros propios hábitos, y todo lo que hacemos, hermanos, está gobernado por estas estructuras mentales que han sido muchas veces heredadas de generación en generación, de generación en generación. Por ejemplo, alguien puede tener como paradigma esta estructura mental o este pensamiento: la vida es ahora, y ahora es cuando debe ser disfrutada. Entonces, cuando tú tienes un paradigma así, por lo general las personas que tienen un paradigma así son gente que vive su vida endeudada, llena de deudas. Deben aquí, deben allá, deben en tal tienda departamental, deben acá, deben todo lo que tienen.
¿Por qué? Porque piensan que la vida es ahora y ahora es cuando hay que disfrutarla. Si esas personas cambiaran su paradigma por un paradigma de tener finanzas mucho más saludables y esperar lo que hacían los antiguos, ¿no? El famoso cochinito, y bueno, cuando ya completemos, entonces compramos lo que deseamos. Los paradigmas determinan, hermanos, lo que nosotros hacemos. Por cierto, ¿cómo nace un paradigma? Los paradigmas, hermanos, cuando hablamos a nivel de organización, si tenemos paradigmas a nivel personal, también existen paradigmas a nivel organizacional, ¿sí? A nivel familiar y a nivel organizacional. Por ejemplo, ¿cómo nace un paradigma? Se cuenta en una ocasión que colocaron a 5 monos en una jaula. Y en esta jaula, adentro de la jaula había una escalera, y arriba de la escalera había una penca de plátanos. Entonces, obviamente, los monos, después de un tiempo, quisieron probar los plátanos, pero ocurría algo, que siempre que subía un mono por la escalera y tomaba un plátano, el resto de los monos que se quedaban abajo eran bañados con agua fría, lo cual era totalmente desagradable para ellos. Así que esto fue muy irritante. Entonces subía un mono, agarraba un plátano y los de abajo eran bañados con agua fría. Así hasta que llegó el momento en que los monos que estaban abajo empezaron a golpear a cualquier mono que quisiera subir las escaleras. Y entonces, si algún mono quería subir la escalera, entonces los demás lo agarraban a golpes. Un día cambiaron a un mono, se lo llevaron y pusieron a un mono nuevo. Bueno, este mono nuevo, ¿qué creen que quiso hacer? Subir la escalera. Y apenas le estaba subiendo cuando todos los demás lo empezaron a golpear. Y eso ya quedó establecido como un paradigma ahí en esa pequeña jaula, ¿sí? Todo mono nuevo que entraba y que subía las escaleras era golpeado. Y ellos nunca sabían por qué lo golpeaban. Simplemente ya había quedado establecido, hermanos. Moraleja: no porque siempre se ha hecho así significa que siempre debe de hacerse así. En numerosos lugares, hermanos, a través de este libro de los Hechos, el autor humano Lucas ofrece solamente unos pocos detalles acerca de los relatos históricos que registra. Pero en este caso, hermanos, cuando habla acerca de la conversión de los gentiles, Lucas está destinando una gran porción significativa de su escrito, hermanos. Es prácticamente un largo capítulo y medio a la salvación de los gentiles. Eso quiere decir que es algo importante que el Espíritu Santo quiere decirnos en este libro, hermanos. Aquí es bastante minucioso el autor. Vamos a ver cuáles son la enseñanza acerca de cómo Dios rompió los paradigmas de la hasta entonces iglesia judía, hermanos, respecto a la salvación de los judíos. Para empezar, ¿cuál era el paradigma que tenía la iglesia de Jerusalén hasta este momento? Bueno, el paradigma era este: si algún no judío, es decir, algún gentil, quiere salvarse, primero tiene que convertirse al judaísmo, con todos los rituales. Tiene que circuncidarse si es varón. Tiene que guardar nuestras fiestas judías. Tiene que guardar el Shabbat y celebrar la Pascua y la ley del día de reposo y todas las fiestas. Debe comprometerse a guardar la ley de Dios, y eso implica evitar comer animales que nos están prohibidos a los judíos. Entonces, ese era el paradigma que prevalecía en la mente de la naciente iglesia de Jerusalén, que hasta ahorita era solamente judía, hermanos. Dios estaba destruyendo, haciendo pedazos ese paradigma para siempre. Y no iba a ser algo sencillo, hermanos. Este tema no va a acabar en el versículo 18 del capítulo 11. Dios iba a tratar todavía con la iglesia sobre este punto más adelante, como lo veremos hasta el concilio de Jerusalén, primer concilio cristiano, hermano. Dice, lo primero, hermanos, ¿cómo romper un paradigma nocivo? Sí, lo primero, debemos reconocer que todos, incluso los cristianos, hermanos, tenemos paradigmas que debemos revisar. Todos los cristianos debemos de romper esos moldes
que no están necesariamente respaldados por la palabra de Dios. Versículos del 1 al 3. Dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, note la pregunta, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Inicia este versículo, el versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Lo primero que nos llama la atención, hermanos, al leer esto es la velocidad con la cual corren, y no diríamos corren, vuelan, hermanos, las noticias cuando alguien se atreve a hacer algo diferente en la iglesia. No. Pedro todavía estaba en Cesarea. Se quedó algunos días en casa de Cornelio y ya estaba la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra del Señor, hermanos. Cuando tú participas en la ruptura de un paradigma en la iglesia, hermanos, el chisme no solamente va a correr, va a volar. Va a volar. La gente luego se va a enterar que estás haciendo algo distinto que hasta ahorita nadie se había atrevido a hacer en la iglesia. Sigue diciendo el versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Pedro ya se imaginaba, hermanos, que su regreso a Jerusalén no iba a ser nada sencillo. Recordemos, Pedro había salido ya a hacer una visita pastoral, llegó a Lida, allá sanó a Eneas, a alguien que estaba paralítico. Después mandaron por él los hermanos de Jope, y allá Dios lo usa para resucitar a Dorcas, y estando en Jope es llamado a Cesarea para predicarles a Cornelio y a sus familiares. Entonces, recordemos, Pedro se encuentra todavía en viaje misionero, pero Pedro sabía, hermanos, que su regreso a Jerusalén no iba a ser nada sencillo. Y tal como ocurrió, hermanos, la gente no lo recibió con un culto de bienvenida a Dios y le dijo, oye, gracias a Dios, cómo Dios te usó para sanar a Eneas y cómo Dios te usó para devolverle la vida a Dorcas, que ya había muerto. De veras que eres un instrumento en manos de Dios, Pedro. Wow, que Dios nos permita ser usados como lo ha hecho contigo. No hubo nada de eso. No hubo felicitaciones, no hubo nada de eso. Aquí el peligro que veían estas personas con base a su paradigma era de reclamo. Sí, está bien, sanaste a Eneas, sí, está bien, resucitaste a Dorcas, pero ¿por qué comiste y entraste a casa de hombres incircuncisos? Ese era el grave problema. Fíjense, así de graves, hermanos, son y así de fuertes son los paradigmas con los cuales nosotros nos aferramos con tanta vehemencia muchas veces en nuestra vida. Que la gran y maravillosa obra de Dios, hermanos, la salvación de un alma, no nos importa. Lo que nos importa es que se hizo algo que al parecer no debería haberse hecho en la iglesia. Qué triste, pero así es de fuerte los paradigmas. Pedro ya se imaginaba que a su regreso de Jerusalén, hermanos, esto no iba a ser algo fácil, pero él ya venía preparado. Él no iba a discutir. Él no iba a ponerse soberbio tampoco y decir, a ver, yo soy un apóstol. No, él simplemente relató y en su relato, en su testimonio, él dejó establecido que esto era una obra de Dios, no era una obra humana. Dice aquí, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Hermanos, para las personas que se resisten al cambio, para aquel que no quiere soltar paradigmas caducos, su reacción es disputar, discutir, pelear agresivamente o defender simplemente lo indefendible, hermanos. La palabra traducida como disputaban escuchen la palabra griega diacrino, que significa juzgar, examinar, hacer diferencia, separar. Es decir, aquí estos hermanos de Jerusalén, esta comisión de la iglesia que estaba recibiendo a Pedro, estaban ya juzgando a Pedro,
examinando, cuestionando a Pedro, como cuando alguien hace algo malo, como cuando la fiscalía interroga a un malhechor. Así estaban aquí estos hermanos con Pedro. Lo estaban examinando, ¿sí? Pero estos hermanos, eran hermanos cristianos, eran hermanos auténticos. No eran gente ahí que eran simplemente simpatizantes. No, eran hermanos verdaderos. Quiere decir que un paradigma se puede arraigar en la mente de un cristiano verdadero. Hermanos, todos nosotros, seguramente, si reflexionamos, todos tenemos paradigmas mentales, ¿sí? Y tenemos estructuras de actuar y de pensar que creemos que no se deben de romper nunca. Ahora, ¿quiénes eran estos los de la circuncisión? No debemos pensar que se trate de una secta al interior de la iglesia, hermano, porque hasta ahorita la iglesia pues permanece unida. Más bien era una forma de referirse a los hermanos que estaban en Jerusalén, que eran pues todos los de la iglesia cristiana en Jerusalén. Note que la pregunta que le hacen a Pedro, hermanos, no fue: oye, Pedro, ¿por qué permitiste que fueran bautizados unos gentiles incircuncisos sin antes convertirlos al judaísmo? La pregunta que le hicieron: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Usted sabe, un judío no podía entrar a casa de un gentil. Pedro lo dijo. Ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a casa de alguien que no es judío, ¿sí? Pero Dios me ha mostrado que Él no hace acepción de personas. Para romper, mis amados hermanos, estructuras mentales, patrones de pensamiento que moldean nuestra conducta, primero debes reconocer que las tienes. Como iglesia, hermanos, tenemos muchos paradigmas que romper. Sin embargo, tenemos mucha resistencia al cambio. Y voy a mencionar algunos nada más a manera de ejemplo, hermanos. Muchos cristianos hoy en la actualidad tienen el paradigma de creer que lo que salva a alguien es que alguien haga la oración del pecador. Es decir, como si fuera una fórmula mágica. Di estas palabras, ¿sí? Y serás salvo, y nunca dudes de tu salvación. Es un paradigma que prevalece muchas veces, y eso no está respaldado en la enseñanza de la palabra de Dios, hermano. También existe el paradigma en muchos cristianos de creer que debe de haber una votación antes de celebrar bautismos. Hermanos, ¿y eso en dónde está en la Biblia? Eso no aparece, no está respaldado en ningún lugar de la palabra de Dios. Felipe, cuando le predicó a aquel eunuco etíope, este hombre funcionario le preguntó a Felipe: oye, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No, mano, espérate, porque pues, tiene que haber un acuerdo de la iglesia. Primero hay que presentarte como candidato al bautismo, se te van a hacer unas preguntas y entonces ya se verá si te bautizas. Eso no está en la Biblia. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Otro paradigma, hermanos, el paradigma de no participar en la cena del Señor por algún pecado. Hay hermanos que llevan años sin participar de la cena del Señor, hermano. Y eso es bastante preocupante. Yo creo y estoy convencido que cuando hay alguna situación grave en la vida espiritual de alguien, una situación grave de pecado que se está tratando a nivel pastoral, a nivel iglesia, hermanos, y si están en un proceso de restauración, bueno, puede ser que por algún tiempo. Pero cuando, hermanos, hay personas que pasan años y años y años y no participan de la cena del Señor. ¿Y eso de dónde lo obtienen, hermanos? Ese paradigma tampoco está respaldado en la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que dice: pruébese cada uno a sí mismo. ¿Y qué dice? ¿Y no coma? No, dice: y coma así del pan. Es decir, después del autoexamen, hermanos, de conciencia, si ahí me está revelando el Espíritu Santo algún pecado no confesado, debo de ponerme a cuentas con Dios en ese momento y participar de la cena del Señor. Otro paradigma, hermanos,
El paradigma de creer que puedo conservar todos mis derechos y privilegios como miembro de la iglesia sin congregarme y sin servir en una iglesia. Eso, hermanos, no está tampoco respaldado en la palabra de Dios. Otro paradigma, el paradigma de considerarnos una iglesia sana y fuerte sin estar participando en lo absoluto en la obra misionera transcultural. Una iglesia sana tiene que ser una iglesia misionera. El paradigma de creer que los pastores son empleados de la congregación y no siervos del Señor. El paradigma de creer que los niños y los jóvenes son el futuro de la iglesia es otro paradigma que hay que erradicar. El paradigma de pensar que existen instrumentos musicales no aptos para el culto de adoración. Eso tampoco está respaldado en la Biblia. Claro que a mí me encantan los himnos, hermanos, y yo siempre seré un promotor de que nuestra liturgia sea hímnica y con himnos y con orden, hermanos. Pero eso no significa, hermanos, que hermanos que han adoptado otro estilo de alabanza musical sea necesariamente algo malo. El paradigma de celebrar como iglesia fechas especiales sin un enfoque evangelístico. El paradigma de las fechas de culto, hermanos. El paradigma de creer que la cena del Señor solo se debe celebrar en una reunión presencial. Hermanos, ahora el Señor con la pandemia nos ha destruido nuestros paradigmas. Muchas iglesias se han resistido, hermanos, y se han enfrentado con el gobierno y han desafiado las disposiciones del gobierno porque no quieren romper los paradigmas. Piensan que no se puede hacer un culto utilizando plataformas como estas, hermanos. Piensan que no se puede celebrar la cena del Señor si no es a través de una reunión presencial. Y realmente eso, hermanos, hemos comprobado que no es así, no solamente con la experiencia, sino con lo que vemos en el testimonio de la palabra de Dios, hermanos. El paradigma también de creer que solamente existe o se debe usar una sola versión de la palabra de Dios. Hay muchos, hermanos, muchos paradigmas que nosotros podemos revisar y que nosotros tenemos y a los cuales nos hemos aferrado con gran fuerza como cristianos. Hay muchísimos más. Dios quiere remover de nuestras mentes muchos de estos paradigmas, hermanos, que he mencionado y muchos otros que quedan sin mencionar. Pero, hermanos, también todos debemos de estar abiertos a escuchar nuevos puntos de vista. Esta gente de Jerusalén tiene un punto a su favor. Estaban muy enojados, se nota. Estaban enojados con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro se atrevió a hacer algo que se esperaba que no hiciera, que era entrar a casa de gentiles. Pero no solamente eso, hermanos, sino que Pedro admitió a estos gentiles en la iglesia mandándoles a bautizar sin primero haberlos convertido al judaísmo. Pero con todo y su enojo, estas personas que estaban confrontando al apóstol Pedro tienen algo a su favor. Supieron escuchar. Hermanos, siempre escucha. Aunque no estés de acuerdo con la otra persona que tiene un punto de vista diferente, siempre debes de estar dispuesto a escucharlo. Escuchen estas personas. ¿Cuál fue su actitud? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo. Un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.
Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hermanos, Pedro ya iba preparado para no exponerse y exaltarse ni caer en provocaciones. Con mucha prudencia, con mucho control de sus emociones, calmó los ánimos de los hermanos y simplemente empezó a relatar lo sucedido. Y ellos estuvieron dispuestos a escuchar un punto de vista diferente. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestras relaciones humanas, hermanos, es nuestra falta de habilidad para escuchar. Los expertos en comunicación hablan de un término llamado la escucha activa. A lo mejor lo ha escuchado usted. La escucha activa. Hermanos, la escucha activa es justamente poner toda nuestra disposición, nuestra actitud para darle la atención a nuestro interlocutor, hermanos. Muchas veces nosotros cuando estamos dialogando con alguien, y sobre todo cuando es algún tema polémico en donde se están debatiendo puntos de vista distintos, hermanos, cuando nuestro interlocutor está hablando, nosotros en lugar de escucharle y prestarle toda la atención, estamos preparando nuestra respuesta para el siguiente argumento. Eso no es escucha activa. Y para esto, hermanos, nosotros debemos de desarrollar habilidades para escuchar. Hay un dicho que usted seguramente lo ha escuchado, que chango viejo no aprende maroma nueva, hermanos. Y este dicho, aunque puede sonar quizá un poco ofensivo, hermanos, pero encierra una gran verdad. ¿Cuál es la verdad? Los seres humanos nos volvemos viejos cuando dejamos de estar dispuestos a aprender. ¿Sí? Nosotros los humanos nos volvemos viejos cuando dejamos de estar dispuestos a aprender. Y para aprender, hermanos, primero hay que desaprender. Y para desaprender, primero debes desarrollar el hábito de la escucha activa. Aquí estas personas de la circuncisión tenían su paradigma de que no era correcto que una persona cristiana entrara a casa de un pagano. Ellos tenían que empezar a desaprender eso en lo cual habían sido instruidos. Entonces, hermanos, ¿qué implica el desaprender? Implica aprender a escuchar de forma activa, valorar a la persona que me está hablando, practicar la empatía con la persona que me está hablando, evitar ocupar mi silencio para preparar mi respuesta y hacer sentir a la persona con quien estoy dialogando que tiene toda mi atención y considerar incluso, hermanos, la posibilidad de estar abierto de que su punto de vista sea más cercano a la razón que el mío. Muchos de nosotros, hermanos, cuando oímos algo que va en contra de nuestros paradigmas, de inmediato cerramos el oído. Y eso, hermanos, nunca ha sido una actitud que fomente la vida cristiana, la fe cristiana. Primera de Tesalonicenses 5:21, Pablo les escribe a la iglesia en Tesalónica, les dice, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Pero noten, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Pero esta frase que dice el apóstol Pedro, hermanos, y esto es lo que quizá removió de las conciencias de estos hermanos de Jerusalén de forma definitiva. Pedro dice, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Esto no fue algo que yo me propuse, hermanos. Es lo que básicamente es el punto de Pedro. No es algo que yo me propuse hacer. Pedro no dijo, bueno, voy a hacer mi plan, mi itinerario de mi viaje pastoral. Entonces, primero voy a ir a Lida, después voy a ir a Jope y después a Cesarea. Y ahí en Cesarea voy a entrar a casa de un gentil y les voy a predicar y los voy a bautizar. No fue un plan que Pedro haya establecido con anticipación, sino que todo lo hizo Dios.
Dios fue quien le mostró esa visión a Pedro en aquella azotea de la casa de Simón el curtidor en Jope. Dios fue quien le dijo, le ordenó a Cornelio, manda a traer a Pedro. Todo lo hizo Dios. Dios fue quien derramó el Espíritu Santo sobre los nuevos creyentes allá en casa de Cornelio. Hermanos, Dios ha destruido a muchos paradigmas nuestros en esta época. La pandemia, hermanos, nos ha enseñado que Dios puede hacer de nuestros paradigmas lo que Él quiera. Mucha gente pensaba que con los templos cerrados era imposible tener cultos, celebrar la cena del Señor, evangelizar, discipular, etcétera, etcétera. Y el Señor nos ha demostrado que no es así. Quienes se oponen, hermanos, a esta obra de Dios deberían hacerse esta pregunta: ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Hermanos, Dios está haciendo algo nuevo. Y si Dios ya recibió a los gentiles, a Cornelio, a su familia y a sus amigos, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no recibirlos? Si Dios ya recibió, hermanos, Dios ha dado cosecha también a esta iglesia y tenemos nuevos creyentes para la gloria de Dios, hermanos. Dios ya lo recibió. La pregunta es, ¿lo recibiremos nosotros? Si Dios salvara a algún, por ejemplo, algún expandillero o alguna persona de esas que consideramos poco honorable, pero que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, hermanos, ¿recibiríamos a esa persona? O primero, o asumiríamos una actitud como los judaizantes y primero le diríamos, bueno, a ver, para pertenecer a nuestra iglesia, qué bueno que ya confesaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida, perfecto. Pero si quieres pertenecer a esta iglesia, primero debes, si eres hombre, debes de cortarte ese pelo largo que andas trayendo. O primero debes quitarte todos los tatuajes que traes ahí en tus brazos. O primero debes de renunciar a ser fan de los Tigres del Norte o de cualquier otro grupo. O primero debes de rasurarte de esa barba de leñador, porque aquí no lo admitimos. O si eres mujer, quitarte ese tinte color verde que tienes en tu cabello. Si Dios ya recibió a estas personas, hermanos, nosotros no somos nadie para ponerle condiciones, requisitos. Dejemos que sea el Espíritu Santo quien continúe la obra en sus corazones, hermanos. Esta gente judía en Jerusalén estaba muy aferrada a su paradigma. Dicen, bueno, si algún no judío quiere ser judío, primero, si es hombre, tiene que circuncidarse. Dice Dios, no es así. No es así y yo lo estoy demostrando que no es así. Si Dios ya ha recibido al hermano, ¿quiénes somos nosotros para no recibirlo? ¿Quiénes somos para estorbar a Dios? En tercer punto, hermanos, todos debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros paradigmas obsoletos. Hechos 11:18. Y al oír esto, note la versión de las Américas, me encanta cómo lo dice. Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Cito la versión de las Américas, hermanos, porque nos pone una mejor traducción. Después de escuchar a Pedro y escuchar el testimonio de lo que Dios había hecho, estos hermanos se les bajó su enojo. Dice, se calmaron. Cambió la actitud, hermanos. Y dijeron, y glorificaron a Dios, dijeron, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí está el cambio de paradigma. Por cierto, hermanos, aquí vemos cómo el arrepentimiento es un don que Dios concede de manera soberana para aquellos que ha determinado salvar. Como oraba Agustín de Hipona, concédeme, oh Dios, lo que pides y pídeme lo que quieras. Hermanos, cuando Dios quita un paradigma en su iglesia y cuando Dios hace algo nuevo en su iglesia, es
con el propósito de que Dios reciba toda la gloria. Todo cambio de mentalidad, toda destrucción de un paradigma, hermanos, debe conducir a que la iglesia glorifique a Dios. Mucho me temo, mis amados hermanos, que sea más fácil que un cristiano judío del siglo I renuncie a un paradigma o a su paradigma, como el que les acabamos de mencionar, que por cierto, el cambio de mentalidad, hermanos, podría traerles muchos problemas para el resto de la comunidad judía. Pero mucho me temo que sea más fácil que un judío del siglo I cambie un paradigma a que un cristiano evangélico del siglo XXI renuncie a sus paradigmas eclesiásticos a los cuales está bien arraigado. ¿Cuáles son las estructuras mentales con las cuales tú piensas que por practicarlas, a lo mejor son tradiciones, a lo mejor son formas en las cuales tú has adoptado en forma personal para tú acercarte más a Dios, pero no son un mandamiento como tal? Y tú te aferras a ellas porque a ti te han sido de bendición, pero no tienes ningún derecho para obligar a todos a sujetarse a esos paradigmas. Dios está aquí destruyendo un paradigma en su iglesia. Por cierto, una obra de Dios que hizo posible que tú y yo hoy estemos, hoy domingo, glorificando al Señor. Tú y yo que somos gentiles. Tú y yo que no corren nuestras venas sangre judía, no, somos gentiles totalmente, pero Dios, con esta obra que hizo, hermanos, hizo posible que tú y yo formemos parte de la iglesia de Cristo. No tomemos actitudes de rechazo, hermanos. ¿Por qué rechazar a aquel hermano que se quiera acercar a la iglesia? ¿Por qué rechazar a aquel a quien Dios ya recibió? No nos veamos en la actitud de querer estorbar a Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú rompiste un paradigma arraigado en la naciente iglesia judía de Jerusalén, Señor. Y con esta obra, Padre, que tú hiciste, nos permites la entrada a tu iglesia. Ahora formamos parte de tu iglesia como un pueblo unido, judíos y gentiles, glorificando al único Dios vivo y verdadero. Recibe la gloria y la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.